Chicos, el día de hoy vamos a analizar la historia de Srin Kamboya. Srin Kamboya nació con ceguera total. Él es oriundo de una comunidad rural en India. En este video analizaremos las razones por las cuales el gobierno de India se justificaba para no permitirle estudiar. Él pasó por varias dificultades, tanto socioeconómicas, educativas, y a lo largo del video veremos factores como las leyes, la cultura y la religión influyeron para que Srinkan no pueda estudiar ciencias. Durante la era de las leyes en la India existía una fuerte creencia que decía que las personas con discapacidad visual no podían participar en la sociedad de manera educativa y laboral. Esto se reflejó en la legislación, limitando a las personas con discapacidad visual a acceder a áreas como la ciencia y las artes. En la antigüedad existía el Código de Manú, un texto legal antiguo que data del siglo II a.C., que establecía normas sociales y legales, que decía que las personas con discapacidad visual eran inferiores. De esta manera se creó una sociedad excluyente. Avanzamos a 1857, donde se implementa la Ley de Instrucción Pública, que a pesar de que reconoció las necesidades laborales y educativas de las personas sordomudas y ciegas, no cubría todas las necesidades. Por ende, las personas con discapacidad seguían siendo inferiores tanto en derechos como en obligaciones. Las personas con discapacidad eran vistas como menores de edad, no gozaban de derechos plenos. En 2007, en la India, los jóvenes con discapacidad visual no tenían el acceso a la educación, ya que había unas restricciones que decían que no pueden estudiar matemáticas ni ciencias de la educación secundaria. Esta restricción se basaba en la percepción de que necesitaban habilidades visuales para comprender elementos como los diagramas. Frente a esto, Srinkan, que quería ser ingeniero, decidió emprender acciones legales con el apoyo de sus maestras y de los directivos de su escuela. Presentó una demanda en la que decía que los jóvenes con discapacidad visual merecían tener un acceso a la educación. Entonces, este proceso legal duró como 6 meses, en donde el tribunal dictaminó que todos los jóvenes con discapacidad visual deberían tener acceso a la educación. Fue un hecho sin precedentes, ya que abrió las puertas para que los demás jóvenes de India pudieran tener el acceso a educación. Las leyes que limitaron el acceso educativo de las personas con discapacidad visual en la India han tenido consecuencias muy graves en su vida. Una de las principales es la falta de oportunidades educativas, las cuales han afectado la obtención de empleos dignos y los han mantenido en situaciones de extrema pobreza y exclusión social. Esta exclusión social no solo afecta a su desarrollo individual, sino que también perpetúa estigmas negativos, los cuales los alejan de una participación en la sociedad. Hola, les voy a hablar sobre la Ley Orgánica de Discapacidad y todas estas cosas que los incluyen en normativa de inclusión y protección de este tipo de personas, ya que por cualquier discapacidad, ya sea auditiva, ya sea de falta de extremidades, inclusive de visión, estas personas son excluidas. Lo que busca estas reformas es aumentar el índice de inclusión y la protección de este tipo de personas. En otros ámbitos podríamos incluir temas educativos, como la parte de los colegios y escuelas fiscales y privadas también, para que ayuden en este tema de inclusión sobre este tipo de personas. ¿Cómo se podría hacer? Adquiriendo idioma de lengua de señas y braille también. La conclusión aborda cómo se niega a una persona de la India la posibilidad de estudiar ciencias, basándose en prejuicios y normas totalmente injustas. Esto evidencia mucho la dificultad que tienen las personas con discapacidad al momento de estudiar, que se le niegan toda posibilidad, y no debería ser así. Debería ser equitativo toda posibilidad a la educación. Es fundamental promover la educación inclusiva, eliminando barreras que limitan el potencial de estas personas, puesto que absolutamente todas las personas merecen la oportunidad para desarrollar. Y reflexionemos un poco de cómo nuestras acciones y cómo nuestras actitudes pueden influenciar bastante en este campo. Pueden diferenciar desde el respeto a políticas inclusivas y a dejar una marca, ya que juntos podemos construir una sociedad más justa y empática hacia estas personas. Muchas gracias. Eso es todo.